Hola, hola amigos, esto es Mundo Android Manía. Si quieres saber cómo hacer un sistema de vigilancia casero con todos esos viejos teléfonos como este que vemos acá, que tienes por ahí en esos cajones olvidados, quieres aprovecharlos, pues llegaste al video indicado. Así es que vamos con la intro y qué tal si mientras ves la intro me puedes ir regalando un buen like y los que no estén suscritos, ¿qué esperan? Suscríbanse al canal. Y bien amigos, ya estamos acá de regreso y como les decía en la intro, hoy vamos a aprender a hacer un sistema cerrado de televisión, un CCTV o un sistema de videovigilancia, es lo mismo. Aprovechando esos viejos teléfonos que ustedes tienen por ahí, yo sé que al menos uno deben tener por ahí guardado y con este sistema podemos utilizar los teléfonos que queramos, 5, 10, los que queramos para hacer un completo sistema de televisión. Y esto lo logramos por medio de una aplicación que yo ya la he explicado en anteriores videos. De hecho, aquí les dejo la anotación de uno de esos videos donde les enseño cómo construir el soporte para un teléfono viejo y utilizarlo como cámara de vigilancia. Vamos a hacer una prueba con varios teléfonos. Es muy fácil la configuración. Podremos vigilar nuestra casa o lo que queramos desde nuestro teléfono, desde nuestro computador, no importa que estemos fuera de casa, en otra ciudad, incluso fuera del país. Así es que comencemos. Lo primero que debemos hacer es instalar la aplicación. Esta aplicación nos va a servir para visualizar y también para convertir nuestro teléfono en cámara. Buscamos en la Play Store Alfred y ahí nos va a aparecer de primeras. Esta aplicación simplemente es espectacular, yo la he usado desde hace muchos años, a mí me gusta mucho porque es muy versátil y es gratuita, como nos gusta. Bien, una vez la instalamos, entonces vamos a proceder a hacer la configuración. La abrimos, ahí nos pedirá que nos loguemos o con Google, con nuestra cuenta de Google, con nuestra cuenta de Apple, esto es nuevo porque antes no estaba, y creemos un usuario por el correo. Yo lo hago así porque me parece un poco más seguro. Yo ya tenía cuenta de hecho, entonces simplemente es loguearme, pero ustedes pueden crear una cuenta totalmente gratuita. Bien, una vez hemos creado la cuenta y nos hemos logueado, ahí nos aparecerá y nos mostrará qué cámaras tenemos activas. En este momento a nosotros cuando entramos por primera vez no nos mostraría ninguna cámara. Yo ya tenía algunas desde hace algunos años que he utilizado esta aplicación, entonces me van a aparecer ahí. Bien, ¿cómo configuramos un teléfono como cámara? Aquí en la parte superior simplemente escogemos qué función o qué rol va a cumplir ese teléfono, como visualizador o como cámara. Si escogemos cámara, él empezará a transmitir por la cámara, ya sea la delantera o la trasera, dependiendo de la configuración que hagamos. Yo les aconsejo la trasera, pues que tiene generalmente mejor resolución. Y acá podemos seleccionar para que haga un ahorro de energía, para que desactive la pantalla y la cámara siga activa. Simplemente será pulsar y desactivar. Bien, bueno, pero yo la voy a dejar nuevamente como reproductor, como visualizador, porque este es mi teléfono personal. Bien, ahora vámonos a mirar cómo se visualizaría cuando ya hemos configurado un teléfono como cámara. El de la parte derecha lo configuro como cámara y el de la izquierda como visualizador. Ahí simplemente seleccionamos la cámara que ya aparece en línea y ahí simplemente una vez carga pues empezará a visualizarse lo que transmita el teléfono que está configurado como cámara. Es muy fácil la configuración, como se pueden dar cuenta. Y pues la verdad trabaja muy bien, trabaja en tiempo real, no se ve casi ningún retraso, pero bueno, hay algo que aquí cabe resaltar, ¿no? Y es que ambos teléfonos están conectados a la red Wi-Fi, ¿sí? Más adelante vamos a hacer la prueba desde el visualizador, desde el plan de datos móvil, porque se supone que si vamos a vigilar, pues estaríamos fuera de casa. Lo otro que les recomiendo es que los teléfonos que estén como cámara, pues vamos a mantenerlos conectados a la corriente, porque si vamos a salir un día, un fin de semana, pues obviamente se van a descargar si no los mantenemos conectados. Acá yo tengo un compendio de viejos teléfonos, vamos a ver cuántos de estos me funcionarán para esta prueba, pero creo que con 4 teléfonos o 3 que me funcionen, pues podemos hacer una muy buena prueba.
Lo siguiente es ubicar los teléfonos. Vamos a ubicar los teléfonos en sitios estratégicos. Acá, como les decía, como estamos haciendo simplemente una prueba, voy a vigilar mi mascota, de hecho. Como estamos haciendo una simple prueba, pues yo los dejo sin conexión a la corriente, pero yo les aconsejo que lo conecten a su respectivo adaptador. Bueno, y estamos acá fuera de casa porque la gracia de todo este video es poderles demostrar a ustedes que podemos vigilar nuestra casa o lo que queramos vigilar desde la comodidad de nuestro teléfono o incluso desde un computador y conectar los dispositivos que ustedes quieran. Yo en este caso voy a hacer la prueba con 3 teléfonos porque todos esos teléfonos viejos que saqué, uno no me cargó, entonces con 3 teléfonos creo que es una muy buena prueba. Vamos a ver qué resultados obtenemos de esta prueba para que ustedes se animen y monten su propio sistema de videovigilancia en casa, gratuito, con esos teléfonos viejos que están por ahí sin hacer nada. Bueno, y como hoy el día está tan soleado, no sé si se alcance a ver bien, vamos a tratar de visualizar una de las cámaras. Configuré finalmente 3 cámaras, como les decía al principio. Entonces creo que con 3 es una muy buena prueba. Ahí alcanzamos a ver a la mascota, lo que pasa es que hay mucha luz, entonces creo que me voy a hacer en una parte sombreada. Mejor dicho, voy a hacer la prueba en el interior de la casa. Ya sabemos que funciona, me muestra las 3 cámaras, pero ahora sí voy a mostrarles para que se vea bien. Bueno, ahí estoy vigilando a mi mascota. De hecho, le acabo de decir que se vaya para la cama. Y ahí va entrando, perfecto, funciona muy bien. Vamos a panear la siguiente cámara. Obviamente, como esta aplicación es gratuita, pues cada vez que le damos atrás nos va a mostrar una publicidad. El que no quiera o el que le parezca molesta esta publicidad, pues puede comprar la versión paga, pero para mí no es ningún inconveniente. Y ahí todas las cámaras están funcionando pero muy bien. Esto trae funciones adicionales, por ejemplo, como poder reproducir un mensaje, es decir, desde el visualizador yo puedo hablar y se reproduciría en ese teléfono el altavoz. También puedo grabar, aquí llegó mi mascota nuevamente. También puedo grabar video, si quiero, lapsos de video sin ningún inconveniente. ¿Y cómo sería la visualización desde un computador? Simplemente entramos a la página de Alfred. Si quieren buscamos Alfred Cámara Vigilancia y ahí nos va a aparecer la página. Nos logueamos con la misma cuenta que hayamos creado, ya sea con nuestra cuenta de Google o ingresando ya con un correo registrado, y ahí veremos todas las cámaras que tenemos. En este momento solamente tengo una en línea, simplemente la abro, ahí les estoy mostrando que estoy transmitiendo en vivo. Y como les decía, desde acá también podemos hacer funciones desde el teléfono, por ejemplo desde el computador, por ejemplo grabar lapsos de video, eso nos sirve. Otra cosa que trae, se los voy a dejar de tarea, es que trae reconocimiento de movimiento, o sea, como una especie de sensor de movimiento que podemos configurar. Bueno, y rápida conclusión para no hacer tan largo este video, creo que es una forma muy fácil, muy económica de hacer nuestro propio sistema de videovigilancia. Económica lo digo porque si tenemos teléfonos viejos los podemos aprovechar con esta finalidad. Todos los teléfonos tienen cámaras, así es que ese era el video que les quería mostrar. Recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal, recuerden que acá les dejo uno de los videos recomendados del canal. Muchas gracias como siempre por ese apoyo a todos ustedes y nos vemos hasta la próxima semana. Chao, chao.